Iniciamos. Perfecto, pues vamos a iniciar el día de hoy en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor contigo, contigo. bendita eres entre Bendita tú todas las eres entre todas mujeres las y bendito mujeres y es el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era Como en era un en el principio, ahora y principio, es ahora siempre, y por los siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerden que ya San Clemente de Alejandría, ¿no? Ahora está exponiendo los contenidos, digamos, de las escrituras, el cristianismo, para establecer un contraste, ¿no? Y que al final me parece que San Clemente de Alejandría confía en que el lector tenga un juicio adecuado para examinarlo todo, como decía San Pablo, y quedarse con lo mejor, y sin tener que recurrir a inventos o a argumentaciones forzadas. De ahí pues que en esta ocasión, ya en el capítulo 9, San Clemente de Alejandría, ¿no? Dice que habría innumerables textos que él podría mencionar de la escritura, pero que le gustaría detenerse en uno que le parece relevante y es el siguiente, que es del libro de los Proverbios. Dice, hijo mío, no desdeñes las lecciones del Señor, ni te enfades al ser corregido por él. Esa es la cita que toma San Clemente de Alejandría de Proverbios. Repito, hijo mío, no desdeñes las lecciones del Señor, ni te enfades al ser corregido por él. Y a partir de aquí, San Clemente de Alejandría, lo que le interesa mostrar es que el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Tiene un perfil muy puntual que no podemos perder de vista y que en primer lugar apunta al amor inmenso que tiene por los seres humanos. San Clemente de Alejandría insiste mucho a lo largo de sus obras en que Dios tiene un inmenso amor por su criatura, ¿no? Y lo dice, qué grande es el amor que Dios tiene a los seres humanos. Y lo compara. Dice, no se comporta como el maestro con los alumnos, ni como el Señor con los siervos, ni como un Dios con minúscula con los seres humanos, sino como un tierno padre que amonesta a los hijos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que en el paganismo la relación con los dioses ya tenía, digamos, un perfil establecido, es decir, el ser humano, ¿no? Buscaba obtener favores de los dioses, pero nunca estaba seguro de que este favor le fuera dado y tampoco, lo más importante, sentía, por decirlo de alguna manera, una relación cercana con ese Dios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el Dios existía, se le dirigían súplicas, pero no había una relación cercana ni estrecha y mucho menos familiar con ese Dios. En cambio, para San Clemente de Alejandría, la escritura lo que nos menciona es que Dios no es, digamos, o no se comporta como nosotros solemos pensar, sino que se comporta como un tierno padre. Y de hecho, esta expresión, un tierno padre, también la toma del poeta griego Homero. Es decir, el verdadero Dios tiene un comportamiento paternalmente amoroso que para nada deja de lado el hecho de que este padre sí se preocupa por cada uno de sus hijos y los corrige. Esto es muy importante, esta idea de la corrección, porque la corrección paterna de Dios significa que Él sí interviene de manera directa a lo largo de todo nuestro proceso de vida en este mundo. O sea, lo cual significa, por ejemplo, que no es indiferente, que no le da igual lo que sucede en nuestras propias vidas. Y lo más importante de todo, que se involucra en los acontecimientos que van configurando nuestra propia existencia. Y eso es lo más importante. O sea, y por eso me gustaría repetirlo. Lupita, bienvenida, ¿no?
O sea, Dios es tan amoroso, nos ama tanto, que se involucra en todos los acontecimientos que van, ¿no? Configurando nuestra propia existencia. Esto no era conocido en la antigüedad. Los dioses no intervenían en los acontecimientos diarios de la existencia, no amonestaban, ¿no? Se les rendía, por así decirlo, un cierto tributo, incluso ya lo vimos, ¿no? Se practicaban ciertos rituales, se les daba culto, pero al final los dioses paganos ostentaban una indiferencia hacia el propio acontecer humano. Por eso los paganos, que no eran tontos, entendieron muy bien que si los dioses de fondo eran indiferentes ante los acontecimientos humanos, es porque tendría que haber una fuerza más poderosa incluso que los propios dioses. Y a esa fuerza le llamaban destino, moira en griego. ¿No? Por ejemplo, en este caso puntual, los griegos estaban convencidos que el destino era algo tan definitivo que ni los dioses podían cambiar. No podían alterarlo, no podían modificarlo. Piensen en la tragedia de Edipo, ¿no? Se anuncia que este recién nacido terminará teniendo relaciones sexuales con su madre y matando a su padre. Y les parece algo tan terrible que deciden abandonarlo, pero bueno, es recuperado y al final eso se cumple. Y Edipo termina, ¿no? Arrancándose los ojos y lamentándose terriblemente. Aquí, ¿no? Lo que muestra en un primer momento San Clemente de Alejandría es que esa idea pagana de destino es falsa. No hay un destino prefijado o inquebrantable. Lo que hay es una providencia divina dinámica que, por decirlo de alguna manera, se adapta a cada circunstancia para poder dirigirnos siempre al buen camino. ¿No? Y esta es una idea totalmente cristiana. Incluso me atrevo a decirlo así, exclusivamente bíblica. En ningún otro lugar aparece. ¿No? O sea, el hecho de que Dios, por ejemplo, nos corrige porque hay una libertad limitada, pero real, que nos ha sido concedida y que nos puede incluso permitir desviarnos del camino. Pero aún ese desvío no es algo irreparable para Dios. Ahí es donde entra la corrección, ¿no? Como cuando una persona está aprendiendo a manejar y sobre todo a estacionarse y alguien le auxilia diciéndole, ven, para atrás, no a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Así también Dios. Es decir, hay una libertad humana, pero también hay una intervención divina. ¿Mm? ¿Para qué? Para que nosotros, vuelvo a repetir, nos mantengamos siempre en la rectitud en la que Él nos quiere. Y esto es algo fundamental. O sea, esto significa que si Dios nos corrige es porque Dios vive. O sea, es un Dios vivo y que además no es indiferente, sino cercano. Esta experiencia de un Dios vivo y cercano es bíblica y puntualmente cristiana. O sea, tan vivo y tan cercano que se encarnó. Se hizo pues uno de nosotros. Ahora, hay otra implicación. Dios interviene, Dios se manifiesta, Dios nos va conduciendo. No obstante, eso no significa que estamos obligados, ¿no?, a seguir sus indicaciones. Eso también es fundamental. Por eso va a citar el Evangelio de Mateo, Clemente, ¿no? Donde Jesús dice, porque si no os hacéis de nuevo como niños y volvéis a nacer, dice la Escritura. ¿De qué está hablando San Clemente de Alejandría? De algo que ahora, a estas alturas,
ya conocemos y de hecho llamamos espíritu de infancia. El espíritu de infancia significa la docilidad de dejarme conducir y corregir por Dios mismo. Eso es espíritu de infancia. ¿Sí? O sea, es una docilidad con respecto a lo que Dios me manifiesta. Es como el niño. El niño se deja llevar, el niño se deja conducir. Incluso, por ejemplo, en la etapa más temprana de la vida, cuando somos bebés, prácticamente somos enteramente dependientes de alguien más. Es decir, a todos y cada uno de los que estamos aquí, nos bañaron, nos alimentaron, e incluso nos daban golpecitos en la espalda para repetir y no tener indigestión. Nos cambiaron los pañales, nos peinaron, nos cortaron las uñas, ¿no? Y el bebé en ningún momento expresó algún tipo de oposición, resistencia o rechazo. Literalmente se dejó hacer. El problema es que de adultos ya no mantenemos esa misma docilidad. Es decir, vamos perdiendo el espíritu de infancia. ¿Por qué? Porque suponemos que conforme avanzamos en edad, somos más autosuficientes y capaces de hacer aquello que me propongo. Es decir, me convenzo de que ya estoy en posibilidad de hacer las cosas por cuenta propia. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que está explicando todo esto de San Clemente y bueno, ya también los otros padres que hemos visto, bueno, pues, o sea, nosotros como católicos, pues nos basamos en la Biblia, pero obviamente pues también en la tradición de la iglesia. Todo esto es tradición de la iglesia, ¿cierto? O sea, todo esto es lo que han aportado lo que aportaron los padres es también, o sea, tradición de la iglesia, ¿cierto? A ver, lo que pasa es que entendemos por tradición como costumbres paralelas a. No, o sea, digamos que la tradición es la vivencia, ¿no? De la escritura asumida de manera puntual y de manera concreta. Eso es tradición. O sea, la tradición no es más que, por así decirlo, la dimensión vivencial que la escritura nos ha revelado. Es palabra viva, eso es tradición. O sea, es que pregunto, bueno, qué bueno, o sea, igual que me lo aclara, pero es que pregunto porque, por ejemplo, ahora, si yo escucho, por ejemplo, a un pastor, ¿no? De otras iglesias o de otras sectas, dicen, por ejemplo, ¿no? El padre, y siempre están con el padre y el padre, pero, o sea, el que ellos tengan el concepto de cómo nosotros ahora ya vemos a Dios como padre, por ejemplo, les digo ahorita con lo que está usted explicando, eh, Dios revela cada parte, o sea, de hecho hay cosas que creo que todavía no están reveladas, yo creo que Dios lleva su tiempo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, este concepto del Padre de amoroso, que Dios era, no se tenía antes, pero entonces todo esto que incluso los evangélicos tienen en concepto es por la Iglesia Católica, o sea, es porque ellos, por estos padres de la Iglesia lo pudieron asimilar y lo enseñaron o es solamente porque lo toman nada más de la Biblia y así viene y cualquiera puede decir a Dios Padre y puede hacer otro concepto. No, bueno, este concepto no es un concepto, es un hecho, ¿no? Es una Ah, realidad. sí, sí, Y pero, o sea, lo dicen ellos, ¿no? Así como sí, concepto. entiendo, pero lo tienen por Cristo, en primer lugar. Y lo han obtenido gracias a la profundización y la difusión que ha hecho la iglesia, la única iglesia fundada por el Señor. Y en este caso, de manera puntual, por los padres de la iglesia. Eso es algo importante también de no perder de vista. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia, ¿no? Lo que hacen es profundizar en la escritura a tal grado que esta escritura se convierte en regla de vida, pero no como un precepto escrito,
sino como una experiencia guiada por el Espíritu. Y esto es algo fundamental. Es decir, la escritura en cuanto tal es inagotable. Y es inagotable porque es una revelación divina. Este hecho, ¿no?, de que la escritura es inagotable es precisamente lo que permite que la tradición se vaya enriqueciendo paulatinamente y poco a poco a lo largo de los tiempos, ¿no? Se va, digamos, perfilando, se va madurando, se van añadiendo como aspectos fundamentales, pero es gracias a Cristo y por Cristo que sabemos que Dios es Padre y que ante todo es Padre. Recuerden lo que dijo San Clemente de Alejandría. A Dios le puedes decir que es omnipotente, que es misericordioso, que es compasivo, que es bueno. Y está bien. Pero si le dices y dices que es Padre, lo dices todo. O sea, ahí está. Digamos, ahí está la clave, ¿no? Una cita de San Clemente de Alejandría. Entonces, cuando hablamos del espíritu de infancia, lo que estamos hablando es precisamente de la experiencia cristiana, entiéndase por ello, de Cristo, de vivir según, ¿no?, el, la guía y la asistencia permanente del Padre. Ese es el primogénito. Ese es precisamente el primogénito. Cuando se nos recuerda, por ejemplo, en el caso de San Clemente de Alejandría, ¿no? Y se nos cita la escritura en el Evangelio de Mateo, de si no os hacéis de nuevo como niños, ¿no?, no entraremos en el reino de los cielos. Significa que si nosotros no recuperamos ese espíritu de infancia, tampoco tendremos una relación verdadera con Dios. Es decir, no tendremos una relación con Dios como lo que Él es, Padre. Porque antes que cualquier otra cosa, es padre. Un padre que se preocupa, un padre que interviene, un padre que consuela, pero también un padre que corrige. Los que hemos tenido hijos lo sabemos. O sea, a los hijos se les ama, se les mima, pero también se les ha llamado la atención. A veces incluso, ¿no? Se les ha levantado la voz o incluso digamos, alguna corrección. Y es parte de la formación que todos y cada uno de nosotros requerimos. Entonces, para San Clemente de Alejandría, como él mismo lo menciona, es precisamente, ¿no?, los que se hacen de nuevo como niños, los que constituyen la iglesia de los primogénitos, o sea, los miembros de la iglesia, y entiéndase por ellos, ¿no? La persona que ha recibido el bautismo está llamada a manifestar en su propia vida esa relación con Dios en tanto Padre y por ende con docilidad y entera confianza. Es pues, como dice San Clemente de Alejandría, la iglesia de los hijos buenos. Buenos no por las obras que realizan, sino por la docilidad que tienen con respecto a la conducción que Dios les manifiesta. Y esto es lo importante, o sea, por eso una vez lo habíamos dicho, ¿no? Cuando pensamos cristianismo en términos de moralidad, nos equivocamos, porque no es lo primario, o sea, lo primario, por ejemplo, no son las obras que realizamos, sino la docilidad a lo que Dios mismo, ujú, en este caso, pues me comunica o me propone. Pensemos en Ana, del Evangelio pasado, ¿no? La profetisa Ana. De joven estuvo casada, 7 años, viudó y después se dedicó, ¿no?, al servicio del Señor. Y el Evangelio de Lucas es claro, ¿no? Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ese era su servicio y no se despegaba del templo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era una fanática enloquecida? No, porque simplemente aceptó la dirección que Dios le proponía.
y a pesar de que era bastante anciana, ¿no? San Lucas, si mal no recuerdo, dice que tenía 84 años. O sea, eso es lo más importante. O sea, lo más importante es qué tanta docilidad nosotros manifestamos con respecto, ¿no? A lo que Dios me ofrece, a lo que Dios me manifiesta. Y esto no significa que tenga que ver necesariamente con situaciones excepcionales o por lo menos fuera de lo común. Simple y sencillamente con respecto a los acontecimientos puntuales que van configurando mi propia existencia. Es decir, por ejemplo, a lo mejor a veces nos gustaría otro tipo de padres, otro tipo de situación de vida, ¿no? Y podemos sentirnos molestos quizá por la situación en la que nos encontramos, pero hay algo que no podemos olvidar y es que es justo en esa situación donde Dios me coloca para poder acompañarme, es decir, en este caso, para poder asistirme. Ujú. No es algo que venga, eh, digamos, de una simple casualidad o que sea una situación sin algún tipo o fundamento. No es así, ¿no? Dios mismo está interviniendo, es decir, y está interviniendo como padre. Por supuesto que hay situaciones en esta vida que no nos agradan o que no nos gustan, ¿no? O que definitivamente pues quisiéramos evitar. No obstante, no podemos olvidar quién está involucrado ahí, es decir, quién me está guiando por ese camino. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, ahí voy otra vez. Eh, ¿Recuerda en una ocasión cuando criticaron mucho al Papa San Juan Pablo II por haber dicho que el padre era bueno, Dios era como padre y madre? Eh, es que lo pregunto igual porque a veces siento que la modernidad nos lleva, ¿no? Así a cuestionar cosas que a veces uno no se cuestiona. Entonces, ahorita, por ejemplo, otra vez volviendo a lo de Dios Padre, si Jesús llamó al Padre, obviamente Padre, esto es, yo creo que Jesús no hubiera tenido ningún problema en decir que Dios podría, o sea, podría ser Padre y Madre. Mm, cómo se puede explicar eso, por ejemplo, ahora cuando hay personas que tienen como esa duda o cuando viene a veces ese ataque, ¿no? De que Dios no tiene género, el padre no es padre, es madre, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede abordar ahora o sea, en todo este planteamiento que igual nos presentan los padres de la iglesia? O sea, el hecho de que, bueno, Dios es padre, o sea, Él es padre, ¿no? Con eso lo dices todo. No decimos, aunque no haya precisamente un sexo definido, en términos como lo entendemos de masculino y femenino, hay una madre, pero la madre que a nosotros se nos ha dado de parte de Dios como matriz fecunda es la iglesia. Además de, por supuesto, la Virgen María, porque eso es lo que nosotros ciertamente requerimos. Es decir, en Dios vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Lo masculino y lo femenino es una distinción creatural, pero no es una distinción que prevalezca en Dios mismo. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que Dios no tiene género, pues se equivocan, porque Dios fue claro. ¿No? O sea, no le habla en un lenguaje neutro, le dice padre, con toda la carga que ahí tiene. Y cuando buscamos a la madre, pues también ya la tenemos, es decir, la iglesia, porque es al final la iglesia la que verdaderamente nos da a luz. ¿Cómo nos da a luz? Por medio del bautismo. ¿Cómo nos alimenta? Por medio de los sacramentos. ¿Cómo nos educa? Por medio de la doctrina. ¿Cómo nos asiste? Pues por medio de todo lo que nos ofrece. Es decir, ahí está para nosotros la matriz. Y este nuevo nacimiento es obra del Espíritu. Es decir, no es una labor humana. No es algo, digamos, donde intervenga una especie de doctrina humana, ¿no? Que nos permitiera ser mejores personas. No, en realidad, pues es un cambio total que solo, en este caso, el espíritu puede obrar. Y ahí es donde interviene el padre y la madre.
Es decir, ¿no? El Padre y la Iglesia. Y esto por Cristo. Por eso San Clemente de Alejandría no tiene ningún problema al decir que, ¿no? El cristiano es el que verdaderamente ha conocido a Dios porque lo ha reconocido como lo que es, un padre que interviene, un padre que asiste, pero también un padre que corrige, pero siempre, ¿no? Digamos, según el amor, no según una exigencia que vendría de un ser superior o de alguna entidad, vamos a decirlo así, poderosa, ¿no? No, simple y sencillamente como aquel que en efecto se deja guiar no solo por el que lo ha creado, sino también por el mismo, ¿no? Que lo acompaña y que lo dirige. O sea, Dios estaría presente desde el principio hasta el final. Entonces, esto también para nosotros es como muy importante porque nos ayuda a reconocer cómo en efecto la iglesia juega un papel primordial. O sea, la iglesia fundada precisamente por Cristo y que además es una iglesia que tiene, digamos, en su seno como hijos propios, pues, a los pecadores. No es la iglesia de los puros, es la iglesia de los pecadores. Por eso María es madre de los pecadores. ¿Y para qué nos acoge en tanto pecadores? Pues para alejarnos del pecado. Y también, como dice San Clemente de Alejandría, para que en tanto hijos del Padre, amigos legítimos de Logos, de Cristo, seamos aquellos que han sido liberados de la tiranía del diablo. Ahora entiéndase por ello de la tiranía del error, de la tiranía de la oscuridad, de las tinieblas, del extravío, etcétera. O sea, todo esto se tendría pues que manifestar. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, de entrada, ¿no? Clemente de Alejandría pone de manifiesto que si Dios interviene en cada uno de los acontecimientos de nuestra existencia, es porque quiere que no perdamos la libertad. Y aquí hay algo fundamental. Ser libre significa literalmente optar siempre por el bien. Eso es ser libre. Para eso se nos hizo libres. El que opta por el mal, por lo equivocado, por el pecado, no es libre. Está sometido a la esclavitud, es decir, a la esclavitud del pecado. En cambio, la persona verdaderamente libre es aquella que ya conformada, ¿no? Por la asistencia divina, rechaza esta esclavitud y opta por vivir de acuerdo a la libertad concedida a los hijos de Dios. Por eso, San Clemente de Alejandría insiste que nosotros debemos huir de la esclavitud y, ¿no? Asumir la libertad que se nos ha concedido y anunciarla a los demás. Eso es parte de la evangelización. Y creo que eso también a nosotros nos tendría que ayudar a repasar mínimamente lo siguiente. ¿De qué me ha librado Cristo? Es decir, ¿dónde estaba antes y dónde me encuentro ahora? Y no tiene que ser, digamos, algo extremadamente llamativo. Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo antes estaba en las drogas y ahora estoy en la sobriedad o en el alcohol o en las adicciones. O antes estaba en el crimen organizado y ahora tengo un trabajo honesto. No, también dónde estaba. Por ejemplo, a lo mejor antes estaba esclavizado al resentimiento, al odio, y ahora me encuentro ubicado en una situación completamente distinta. O antes estaba hundido en la tristeza y ahora empiezo, ¿no? A experimentar la alegría. O antes estaba en el desánimo y ahora tengo un ánimo, un alma, digamos, mucho más entusiasta, etcétera, etcétera. O sea, también nosotros debemos valorar, ¿no? En dónde nos encontramos y de qué nos libró el Señor. O sea, cada uno de nosotros, si verdaderamente es cristiano, ha experimentado un éxodo,
o sea, una salida de la tierra de esclavitud. En todo cristiano genuino hay un antes y hay un después. Siempre. Ujú. Así pareciera en cosas pequeñas. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede decir, pues yo no he notado cambios drásticos, pero sí noto que antes era más impaciente, ahora soy más paciente. O antes era más enojón y ahora soy más tranquilo, ¿no? O antes era más preocupón y ahora estoy más relajado. O sea, sí hay un cambio, sí hay siempre un antes eh, y un después, ¿no? Y esto es justamente esa dimensión de libertad que estamos llamados a anunciar, pero a anunciar no como un discurso, no como un asunto verbal, sino al final como un testimonio de vida, lo cual también no nos debe hacer olvidar nuestra respectiva solidaridad con los que aún se encuentran en esclavitud. O sea, no estamos llamados a señalarlos, sino a extenderles la mano. Por ejemplo, el hecho de que yo haya pasado, no sé, del robo a la honestidad, no significa que ahora veo con malos ojos al que roba, por ejemplo. ¿Mm? Simplemente lo veo con los mismos ojos de amor con que Dios nos mira a todos. Y además con el deseo genuino de que este hermano o hermana mía también abandone esa esclavitud y pueda experimentar la libertad que solo Cristo nos regala. Eso es parte de nuestro anuncio, porque sí es cierto, o sea, a veces es común que cuando experimentamos un cambio importante de vida, una conversión gracias a Cristo, empezamos a ver a los demás como algo ajeno y se nos olvida de dónde hemos venido. O sea, también nosotros hemos estado en Egipto, también nosotros sabemos lo que es la esclavitud, o a grandes rasgos, también nosotros sabemos lo que es el pecado. Y que no se nos olvide, ahora nuestra vida es diferente, pero seguimos siendo pecadores. Porque, y esto lo decía Charles Peggy, así como hay una comunión de santos, también hay una comunión de pecadores. O sea, somos cercanos a ellos. Y así como tenemos cerca la comunión de los santos, también tenemos cerca la comunión de los pecadores. Y esto es muy cristiano. O sea, el cristiano sabe que con una mano, ¿no? Toca a los santos, pero con la otra está en solidaridad con los pecadores. Porque nosotros, al final, lo seguimos siendo. En pocas palabras, no estamos llamados a doctrinar. O sea, no estamos llamados a señalar con el dedo las faltas ajenas. Estamos llamados, eso sí, a testimoniar la salvación que he experimentado gracias a Cristo y también a comunicar que esa salvación nos pertenece a todos. Es universal. Por eso, los propios padres de la iglesia serán los primeros que empiecen a llamar a la comunidad de los discípulos. Acuérdense que así empezó el cristianismo, llamada como, ¿no?, la comunidad de los discípulos, la iglesia católica, no como un adjetivo, sino como una realidad. O sea, aquella que reconoce que la salvación que Dios nos ha regalado y nos ha concedido no puede ser limitada por criterios humanos. O sea, nosotros no podemos decir quién está dentro y quién está fuera. Ujú. Y eso sigue siendo de esta forma. Por ejemplo, sabemos que al interior mismo de la iglesia, pues hay de todo. Así como podemos encontrar santos increíbles, también podemos encontrar pecadores increíbles. O sea, la iglesia es tan fecunda que da cabida a todos. En la iglesia está lo mejor y lo peor. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿no?, es capaz de contener en sí misma, en su seno, a la humanidad entera. Aquí sí, sin exclusión. La iglesia sí es un ejemplo de inclusión, por ejemplo. O sea, cuando el Papa Francisco habla de una iglesia de puertas abiertas, pues a eso se refiere. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, decir quién sí y quién no.
Incluso tenemos también, por así decirlo, llamadas de atención muy providenciales. Hay personas que no forman parte visible de la iglesia, pero son mejores que nosotros. Y esto es también para que no se nos olvide que no es un club, y mucho menos un club VIP. Es una matriz, es una casa a la que todos estamos llamados a ingresar. Además, como dice San Clemente de Alejandría, si nosotros, liberados por Cristo, no anunciamos esta libertad, algo no estamos haciendo bien. Es decir, y aquí creo que es otro de los rasgos patrísticos que no debemos olvidar. El cristianismo es algo vivencial, no es algo doctrinal. Lo tiene, pero no es lo primario. Es algo vivencial. Y por ende, como dice San Clemente de Alejandría, si a nosotros se nos ha concedido la salvación, es también para que no sigamos limitados a nuestra condición humanamente caída. O sea, hay, por así decirlo, un acto de elevación. Hay un acto, si lo quieren ver así, de rescate. Estábamos por los suelos y el Señor nos volvió a poner de pie. Por eso ya va a decir San Clemente de Alejandría desde esta obra que el Señor no se cansa de amar, ¿no? Y esto qué actual nos suena, por ejemplo, en el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco insiste una y otra vez que Dios siempre perdona, que Dios todo lo perdona, no está diciendo que Dios es tonto, no nos está invitando al pecado. Lo que nos quiere recordar es esta enseñanza patrística fundamental. Dios no se cansa de amar, y escúchenlo bien, y menos a nosotros. Dios sigue amando su creación. Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros. Dios, por así decirlo, ¿no? Nos sigue anhelando y con todas sus entrañas. Tan es así, dice San Clemente de Alejandría, que el Señor mismo no se cansa de aconsejar, amedrentar, incitar, fomentar, recordar. Hace todo, ¿no? Lo posible por nosotros. Si no es por una vía, es por otra. Nos aconseja, nos corrige, nos motiva, nos endereza, nos recuerda, nos incita. ¿Por qué? Porque no se cansa de amar. Y como dice Clemente de Alejandría, el Señor despierta y levanta de las tinieblas mismas a todos los extraviados. Porque nosotros estábamos extraviados. Estábamos en tinieblas, las conocemos. Por eso no nos podemos sentir ajenos a los que están en las tinieblas, sino también cercanos. Porque sabemos, pues, de dónde hemos venido. Hemos sido rescatados, pero conocemos la esclavitud. Hemos sido rescatados o hemos sido llevados a la luz, pero conocemos las tinieblas y por eso somos comprensivos, por eso somos pacientes, ¿no? Recuerden lo que decía este sacerdote checo contemporáneo, aún vivo, Tomás Halik, cuando habla de las llamadas virtudes teologales, ¿no? En términos de paciencia, y que me parece que, ¿no? Lo hace con toda razón. Dice, paciencia con Dios es fe. Paciencia con los demás es caridad. Y paciencia con uno mismo es esperanza. Y creo que tiene razón. O sea, el hecho de que efectivamente, ¿no? Nuestra forma de vida cristiana puede tener como un eje de articulación la paciencia. Vuelvo a repetir, paciencia con Dios es fe. Paciencia con los demás es caridad. Y paciencia con uno mismo es esperanza. Creo que es una muy buena, ¿no? Manera de entender también de qué forma o de qué, cuál es el modo
a través del cual nosotros podemos seguir adelante en el seguimiento que hemos emprendido con respecto a Cristo. Es decir, en nuestra propia, pues, experiencia creyente. Porque seamos sinceros, si hay algo que al parecer Dios nos pide implícitamente y de manera constante, pues es la paciencia. Ahora, Dios es paciente con nosotros. Hay personas a quien las esperó toda su vida y en el último momento se convirtieron. El Señor nos pide también un poco de paciencia con Él y eso sería fe, ¿no? De hecho, el libro de Tomás Halik así se titula, Paciencia con Dios, que es muy bueno. O sea, realmente, ¿no? Pues me parece una lectura que vale la pena retomar. Entonces, vuelve a citar la escritura, en este caso, la carta a los Efesios, ¿no? Donde dice, despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos y Cristo el Señor te iluminará. Es decir, hay un llamado, despierta, álzate, levántate. Ahora, en ningún momento se dice que lo hagamos por cuenta propia, porque no es posible. Hay un llamado, pero el llamado ya contiene la ayuda que requerimos, lo que hoy nosotros llamaríamos la gracia. Por decirlo de otra manera, si Dios me pide algo, es porque ya también me concede la gracia para hacerlo. O sea, no es que vaya algo incompleto. El problema es asumirlo y vivenciarlo. Por eso San Agustín, ¿no? Con su buen humor, le decía al Señor, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pues sí, o sea, el Señor no nos va a pedir algo que Él mismo no eh, sustente. Si el Señor me pide irme en bicicleta a la India, pues Él me va a dar la bicicleta, me va a dar las piernas y la fortaleza para hacerlo. No va a decir, ya te dije, a ver cómo la quieres. No, si el Señor me pide llegar al cielo, pues Él me va a dar todos los elementos necesarios para que, en efecto, eso se cumpla. Por eso dice San Clemente de Alejandría. De ahí, pues, que para cada uno de nosotros sea fundamental nunca despreciar a Cristo. Nunca despreciar a Cristo, porque el que desprecia a Cristo se aniquila a sí mismo. Lo vimos ya en Nietzsche y lo vemos en la cultura contemporánea, ¿no? Recuerdo un autor, no recuerdo ahorita si fue Paul Claudel, también converso católico, que decía, cuando hacían muchas críticas a la iglesia, ¿no? Decía, si los que critican a la iglesia la derribaran, serían los primeros en morir aplastados con sus piedras. Y es cierto, o sea, renegar de Cristo, pues es buscarse, buscar la autoaniquilación, ¿sí? Es finalmente, ¿no? Negarse a lo que Él nos ofrece. Si Él es la vida, pues lo que queda es la muerte. Si Él es el logos, en el sentido amplio del término, que es muy rico en contenido semántico, porque es razón, es tratado, es discurso, es palabra, es verbo, es sentido, es orden. Cuando se rechaza a logos, pues lo que queda es el álogos, la sin razón. Veamos el mundo actual. Cuando a veces decimos, incluso, ¿no? En un sentido muy básico, pues no es lógico lo que está sucediendo. Pues no, porque no está asistido por el logos. Se desprecia al logos y lo que queda es la aniquilación. Por eso insiste Clemente de Alejandría. Y nosotros, ¿por qué no acogemos a logos con los oídos abiertos y no recibimos a Dios como huésped en nuestras propias almas? Un huésped, o sea, alguien, por así decirlo, que busca ser aceptado plenamente.
Ahora, no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho antes. Él ya nos ha aceptado. ¿Qué tanto nosotros ahora le aceptamos a Él? Entonces, dice San Clemente de Alejandría, algo que también a veces olvidamos. Si quieres, ¿no?, acoger a lobos con oídos abiertos, pues escucha su voz, o sea, escucha a Cristo. Mediante él puedes contemplar a Dios. Y aquí quiero detenerme en algo muy puntual. A veces pensamos falsamente que la contemplación es una especie de elevación interior rara, que la contemplación es alcanzar un grado de visión donde no sé qué tantas cosas. No. La verdadera contemplación consiste en acoger con integridad lo que Cristo ha dicho. Eso es contemplación. Es decir, no necesitamos estados interiormente alterados o anormales o excepcionales, que efectivamente se pueden dar y se han dado. Lo que a veces se suelen conocer, por ejemplo, como estados místicos. No es necesario. Lo verdaderamente importante es escuchar con toda atención la voz de Cristo. Ahora entienden la parábola de Marta y María, cuando llega Jesús a visitarlas, ¿no? Y Marta está con actividades. María se sienta y ¿qué es lo único que hace? Escuchar. Es decir, ¿qué está haciendo María? Contemplando. Escuchar a Cristo es contemplación. Por eso, cuando Marta le dice, oye, pues dile, ¿no? Que me ayude. Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no? Muchas cosas son las que te agobian. Una sola es importante. María ha escogido la mejor, la contemplación. Ahora vuelvo a repetir, contemplación no es cerrar los ojos, respirar profundo y a ver qué pasa. No. Contemplación es escuchar atentamente, con todo el corazón, pues, a Cristo. Eso es contemplación. Y esto también, vuelvo a repetir, se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto de cierta manera adictos a los estados alterados. O sea, pensamos que la contemplación es como un estado del alma elevado. Y no. ¿Qué hizo María? Sentarse y escuchar. Punto. Está contemplando. Porque en efecto, ¿no?, lo que Jesús nos dice, todo lo que nos dice, ahí nos conduce, es decir, a la contemplación. Y por ello, dice Clemente de Alejandría, justo por eso, el mismo Señor no solo nos concede la contemplación, sino que también nos envía al Consolador, al Paráclito, que una vez ya les dije, ¿no? La palabra Paráclitos es muy bonita en griego porque no hay una traducción puntual que podamos hacer, pero literalmente el Paráclito significa el que va a tu lado cerca y por ende brindándote confianza y seguridad. Ese es un Paráclito. Alguien que va a tu lado, que te va acompañando y que si, por ejemplo, ¿no? Te tropiezas, ahí está para que no caigas. Te da seguridad, te da confianza, no te abandona, etcétera. Eso significa Paráclito. Ahora, cuando Clemente de Alejandría dice, no solo nos da la contemplación, sino que nos envía al Paráclito, y nosotros, ¿no?, lo traducimos por el consolador, porque en efecto brinda consuelo. El problema es que a veces pensamos que solo el Espíritu nos da consuelo en relación a las aflicciones. Y no, el mayor consuelo que el alma humana puede experimentar es el conocimiento de la verdad. Ese es el gran consuelo. O sea, vuelvo a repetir, no solo se trata de que nos dé alivio en las dificultades o que nos dé consuelo en las aflicciones, sino que el mismo Espíritu
nos concede el conocimiento de la verdad. Y no hay un consuelo más grande que ese, porque es justo la verdad lo único que llena de gozo y dicha al alma humana. Nada le satisface que no sea verdad, solo la verdad. Por eso es que fuimos hechos para la verdad. No hay nada que colme el corazón de manera plena más que la verdad. Y aquí también Clemente de Alejandría dice, bueno, y nosotros, por ejemplo, deberíamos de preguntarnos algo. Si la salvación eterna tuviera un precio, ¿cuánto pagarías por ella? Si la salvación eterna tuviera un precio, ¿cuánto pagarías? Es decir, ¿qué tanta valía tiene para ti esa salvación? ¿O qué tan importante es? Y dice San Clemente de Alejandría, por muy grande que sea la cifra que pienses, es insuficiente. Ni todo el oro del mundo, ni el mítico río de oro pagaría algo equivalente a la salvación. Es impagable. Literalmente no tiene precio. No hay manera de adquirirla mediante un intercambio. Por eso, precisamente, en su generosidad y bondad, Dios nos las ha regalado. Nos las ha dado gratis. Es decir, la salvación es una gracia, pero es una gracia que se recibe y se agradece. O bien se rechaza y se ignora. Es como un regalo. Por ejemplo, que Lupita le regale una bufanda a Elizabeth no significa que Elizabeth se la tiene que poner. Elizabeth la puede regalar o la puede guardar. Eso es decisión de Elizabeth, pero el regalo está dado. Lo mismo pasa con nosotros. La salvación está dada. Ya lo único que nos toca es recibirla o bien, pues no recibirla. Por eso dice algo importante San Clemente. Justo porque es una gracia, no te desanimes, no te desanimes. El Señor no te ha puesto un pago impagable, no te ha puesto algo imposible, o no te ha exigido algo imposible, te ha puesto algo que está a tu alcance, tan a tu alcance que la puedes recibir y aceptar por medio de la caridad y la fe. Ese es su precio, dice San Clemente. Es decir, no es algo, ¿no?, que nosotros podamos valuar de cierta manera, pero sí es algo a lo cual podemos corresponder con caridad y fe. Es decir, con ayuda al prójimo y con confianza en Dios. Dice, eso es precisamente, ¿no?, el precio que a ti se te pide. Y no tengas dudas de que Dios mismo recibe y con mucho agrado ese precio. O sea, Dios no nos está pidiendo algo que esté fuera de nuestro alcance, nos está pidiendo algo que sí nos es accesible, caridad y fe. Confianza en Dios y cuidado del prójimo. Nada más, no más. No son obras extraordinarias, no son obras excepcionales. ¿No? Y esto es también para Clemente de Alejandría un reflejo más del inmenso amor que Dios nos tiene, porque Dios nos da algo extraordinario a cambio de lo ordinario que le podemos ofrecer. Es decir, mi día
a día. Dios me da lo extraordinario y yo le correspondo en lo ordinario, en mi día a día. No tienen que ser, vuelvo a repetir, como obras o hechos o gestos excepcionales, sino, ¿no? Acontecimientos muy puntuales de acuerdo al nivel ordinario, pues, de mi existencia, ¿no? No es algo que vaya, por así decirlo, más allá, ¿no? Nada más, caridad y fe, cuidado del prójimo, confianza en Dios. Dice, y es por eso que no podemos olvidar que Cristo solo tiene una ocupación, que el ser humano se salve. Lo voy a decir de esta manera, o sea, Dios no sabe hacer otra cosa más que amarnos. Su única ocupación es nuestra propia salvación. Y por eso, dice Clemente, él mismo, mostrándonoslo abiertamente, dice, el reino de los cielos está cerca, ya está aquí, es decir, no es algo a lo que nosotros tendemos a aspirar como un imposible, sino más bien que ahora se ha convertido en algo accesible. Y por eso conviene, dice Clemente de Alejandría, no aspirar al cielo como algo que me sobrepasa, sino aceptar ese cielo que se me ofrece. O sea, por decirlo de esta manera, ¿no? La vida eterna está al alcance de mi mano. No tengo que hacer un salto enorme. ¿Qué pasó, Elizabeth? Eh, ¿Por qué, profesor, al escuchar tanta bondad de Dios, tanta misericordia de Él tan infinita, como usted lo acaba de decir, Él no se cansa de amar, tantas gracias que recibimos a diario? Y yo escucho eso, me admiro, pero me siento pequeñita ante Él como si yo no estuviera haciendo nada. Ok. ¿Por qué? Pues porque es verdad, o sea, no estamos haciendo nada, aunque en realidad estamos haciendo muy poco, casi nada. Pero me parece que es como una eh, comparación inadecuada. ¿En qué sentido? En que queremos comparar lo infinito con lo finito, ¿no? Y pues son asimétricos. No, más bien, esa admiración se tendría que convertir en un deseo profundo de más reconocimiento de ese amor que efectivamente no se cansa, porque al final, ¿no? Lo sorprendente no es lo mucho o poco que haga, lo sorprendente es que Dios me ama. Eso es lo sorprendente, digamos, ese es como el eje, ¿no? Central a partir del cual todo lo demás se tiene que ordenar, se tiene que eh, acomodar. Ujú. Cuando nosotros hacemos esta comparación, pues siempre quedamos eh, reducidos, ¿no? Digamos, siempre llevamos la de perder. Pero no se trata de esto, no se trata de comparar, se trata de comulgar, ¿no? O sea, de que siempre sea más amor, o sea, más reconocimiento de ese amor, porque eso es lo que nos llena. Y al final, eso es, de fondo, pues lo único que también nos estimula. Por eso nos recuerda el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Ese es, digamos, parte, ¿no? De nuestra experiencia ordinaria de vida, aun cuando parezca un detalle, algo que solo nuestro corazón sabía y Dios no lo concedió, como comer tal cosa, visitar tal lugar, tener una noche de descanso, recibir tal mensaje, etcétera. Esos, como me gusta decirlo, ¿no? Esos secretos anónimos que solo Dios y cada alma conocen. Nada más. Esas cosas íntimas, esa intimidad con Dios, que por cierto a Él tanto le agrada. ¿Qué pasó, Paula? A ver si puedo explicarme bien. Y bueno,
también tomando un poquito lo que dice Eli, porque por ejemplo, a usted, profesor, lo veo, lo voy a ser sincera, yo a usted lo veo así como que nuestro próximo santo, ¿no? Uf, Así. Bueno, yo lo veo así, yo lo veo así. Entonces, ahorita que usted está diciendo eso, porque yo me siento igual, o sea, digo, no, yo no hago absolutamente nada, o sea, nada, ya no le estoy ofreciendo absolutamente nada al Señor. Pero ahorita que lo está diciendo, pienso que, o sea, por ejemplo, pienso en el consuelo que el Señor le ha de dar a usted, ¿no? Y yo digo, bueno, si viene ahí por parte de la inteligencia de la verdad, dije, bueno, el profesor pues el Señor yo creo que lo bendice demasiado en el conocimiento y el Señor le ha de dar un consuelo enorme, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, también estoy pensando, digo, bueno, a lo mejor es que el Señor me da el consuelo que Él necesita darme a mí, aunque para mí, o sea, yo diga, a lo mejor no es mucho, no es poco, no sé, yo creo que es mucho, pero no va a ser igual al que usted tiene porque somos diferentes, o sea, bueno, creo es que es así, ¿no? No somos diferentes en el aspecto de nuestra, o sea, de ser hijos de Él, sino no es lo mismo lo que yo necesito que lo que usted necesita en consuelo. ¿Es así? sí, en efecto hay situaciones distintas, pero con esto te lo voy a recibir, te lo voy a resumir todo. Tengo 47 años. Sé que me veo como de 90, pero no, tengo 47. Nunca, nunca me he sentido el muy amado. Jamás. No sé qué es eso. No sé qué es. No lo sé. He experimentado consuelo, sí. He experimentado toques del corazón. Pero así que yo diga, qué amado soy, por Dios, no. Y lo digo con sinceridad, ¿eh? O sea, no, no, o sea, sé que hay gente que lo experimenta. Yo no. Sí me he sentido amado, parece que yo diga ahí, desbordado de amor, el consentido, el apapachado. No, al contrario, creo que yo siento más ausencia que presencia. Es por lo regular lo habitual. O te lo voy a poner como con este ejemplo. Y ya es abrirles mi corazón. Mi vida creyente es como una persona que está debajo del agua. Y solo en los momentos ya extremos sale a tomar aire y se vuelve a hundir. No al revés. Es lo contrario. No me creen, o sea, no sé por qué no me creen, no, pero es así, de verdad, no, no me creen, dicen que no, que me ve muy bien, pues no, o sea, no es, digamos, lo habitual en este caso mío, ¿no? Es al revés. ¿Por qué? No lo sé. Eh, es cierto, ¿no? El conocimiento de la verdad te da un gran consuelo, pero también tiene su sobrecarga porque te aísla, o sea, te vuelve de cierta medida como más solitario, más incomprendido, más aislado, más ajeno, ¿no? Más incomprendido. Y hay una soledad de fondo que se vive, pero pues que es al final también la soledad, pues en este caso de Cristo, ¿no? Eh, creo que eso es lo que podría decir y en el caso, por ejemplo, tuyo, cuando vuelvo a insistir, cuando hablamos de consuelo, me parece que es importante que no pensemos ausencia de aflicción, sino fortaleza interior. O sea, el hecho de que puedo atravesar una situación compleja, pero no me trastorno. Aprendo a vivirlo, por así decirlo, como que con más calma, ¿no? Creo que eso es parte del crecimiento interior. Por ejemplo,
Y ahorita ya se los puedo decir. Cuando hace años yo leí el libro de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, de Historia de un alma, me cayó mal. O sea, porque yo no sé eso, ¿no? Cuando ella decida, yo soy la muy amada del Señor, soy la preferida, soy la consentida, hasta como que me caía mal, ¿no? Como que decía, pues yo no sé de qué está hablando, o sea, yo no me atrevería a decir algo así, ¿no? Y cuando después ya vi las partes que sus hermanitas en religión habían quitado, donde decía, bueno, ahora, ¿no? Las peores tentaciones del ateísmo materialista me atacan, donde pienso y siento que Dios no existe o que estoy abandonada. Entonces dije, ay, ahí sí, o sea, digamos que yo me siento más cercano de los desconsolados que de los consolados. O sea, es, digamos, parte, ¿no? En este caso de mi experiencia. Pero sí me queda claro, y esto es también algo fundamental, que el amor del Señor no se ajusta a una definición. O sea, no se ajusta, ¿no? Yo también muchas veces le he preguntado por qué tiene que ser así en mi caso, por ejemplo, ¿no? O por qué hay cosas que yo le pido y al parecer son no, 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 no. Entonces me peleo y le digo, ¿yo por qué tengo que decir sí, 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 sí? ¿No? Y nos peleamos y nos rasguñamos, ¿no? Y bueno, tratamos de seguir como que adelante. Pero les digo, o sea, es parte de, creo yo, ¿no? Del realismo de la fe, o sea, de la experiencia de la fe. Lo que sí puedo decir es que independientemente de todo, pues el Señor sí es maravilloso y me consta, o sea, en mí y en los demás, ¿no? Y sí lo noto y lo veo como alguien, pues, preocupado por la salvación, o sea, como si fuera su única ocupación, como si solo en eso estuviera comprometido y metido de lleno. Lo veo con los jóvenes del CCH, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta insistencia en estar cerca de ellos, en manifestarse, en darles a veces una reprensión, una palabra, un consejo, un acompañamiento. Lo veo, o sea, no, digamos que no es algo que yo pueda negar, ¿no? Y eso es parte también de nuestra experiencia de fe, como dice Clemente de Alejandría, ¿no? Tú avanza. Dime, dime, Hilda. Eh, a mí me queda así como a veces la duda de si a veces pasa eso por el tipo de conversión que cada uno hayamos tenido. O sea, si toda tu vida fuiste así como bueno, 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 bueno y creíste, 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 o sea, y siempre has sido bueno, 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 o fuiste de repente una persona que se extravió y tuviste una conversión fuerte y eso lo cambió, o sea, que realmente fue un parteaguas en tu vida, así como decías, o sea, un éxodo de una vida a otra completamente diferente, pero que es tan fuerte que ya no hay para atrás, o sea, que ya no, o sea, yo sé que vamos a seguir equivocándonos, que vamos a seguir pecando, pero fue, o sea, cuando es algo así tan fuerte, o sea, no sé, me queda esa duda o si es o simplemente pues es la pedagogía de Dios en cada uno según sus circunstancias, no sé, o sea, bueno, yo por ejemplo, lo personal a mí sí me pegó súper fuerte y me enamoré, o sea, y sí, a veces como les había comentado, de repente sí me siento sola, porque pues es todo lo que implica, o sea, de que pues te vas aislando porque la misma gente te va como haciendo a un lado. O sea, yo puedo decirle a mis amigas, pues es que me enamoré de Jesús y te ven como rara, así como, "Pues, está loca esta, o sea, que ni se cree monja, o sea, pero pues no, ni es que me crea monja ni nada, estoy feliz, encontré mi vocación en mi familia, ahora sí, o sea, realmente me siento acompañada, aunque esté sola, este, pero lo más marcado es un agradecimiento siempre. O sea, siempre estoy agradecida, o sea, por todo. O sea, así me ha estado pasando últimamente, pero no sé si, o sea, no sé cómo sea. O sea, porque me causa mucha intriga eso de que hay gente que siempre ha sido buena, 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 buena y así es toda su vida. Y hay gente que a veces la riegas y la riegas y la riegas
hasta que pasa algo y ya, o sea, no sé, o sea, así como dices, Jesús nunca se va a cansar de estarnos buscando y buscando hasta que entremos otra vez al camino, pero porque a veces tardas tanto, porque a veces, no sé, o sea, me queda eso. Y eso es parte, ¿no? Del misterio de la salvación, como dijiste, de la pedagogía, ¿no? ¿Qué pasó, Olivia? Bueno, no sé, yo pensaba que a lo mejor a veces eso que sentimos puede ser como producto de la relación con nuestros papás. Por ejemplo, yo a veces sí me siento que soy como muy seca, pero también creo que mi mamá siempre fue como muy distante conmigo, ¿no? Entonces, pues esas cosas como que sí las vas cargando y te definen, ¿no? Finalmente, o sea, como que creces con pues con esa actitud, ¿no? O con ese sentimiento, ¿no? Y a lo mejor yo tengo como mucho apego como a lo racional y, y me cuesta como mucho a mí convivir con las mujeres, por ejemplo. A veces no las entiendo y yo supongo que es por cómo fue la relación con mi mamá, ¿no? Entonces a lo mejor todo eso como que pues te hace ser quien eres, ¿no? O sentirte como te sientes. Bueno, eso se me... Sí, es que todo esto que comentan está involucrado, o sea, también forma parte porque recuerden que nuestra historia concreta de vida no se elimina, ¿no? Y el Señor me parece que es respetuoso con ello, o sea, nos va acompañando sin que haya algún tipo como ah, de imposición, sino la propia disposición, ¿no? Interna que tenemos y que también es inseparable de nuestras situaciones externas de vida. Por ejemplo, ahorita me acordé de ti de Guadalajara, hace muchos años, tuve una visión, por ejemplo. Estaba ante el Santísimo, cerré los ojos y de repente vi así claramente que me daban tres opciones, ¿no? ¿Con quién me quería ir? Así, o sea, como internamente, ¿no? Y la primera visión que tuve fue del niño Jesús. Y me pareció, o sea, una hermosura, pero no me moví. La segunda visión era el resucitado, glorioso, y me pareció maravilloso, pero mi corazón no se movió. O sea, lo vi, sí lo sabía, no había oración, pero no. Y la tercera visión fue el crucificado, y no lo dudé. O sea, fui y me abracé, o sea, sin pensar, y no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. Hasta la fecha, llevo muchos años, como 20, y no ha cambiado. Y fue en un retiro que me invitaron a hablar, a participar allá en Guadalajara, en una parroquia de allá, ya ni me acuerdo cuál fue. Pero esto, por ejemplo, lo comento para que veamos que a veces hay disposiciones que nosotros tenemos y que eh, como que no alcanzamos a comprender bien del todo, pero que sí es importante, ¿no? Reconocer que nuestro llamado está dado. O sea, eso es como lo primero, ¿no? Y que a lo mejor va a ser de un modo que nosotros no sospechamos, pero que hay como una invitación a una confianza a partir de este espíritu de infancia, ¿no? A partir de retomar el espíritu de infancia y saber que, bueno, estamos siendo guiados, estamos siendo asistidos de manera constante y permanente, aun cuando el camino nos parezca extraño, nos parezca ciertamente ajeno. Yo, por ejemplo, sí le he dicho al Señor, que ahora sí estoy como muy abriendo mucho mi corazón, cosa que no acostumbro, pero sí le he dicho, oye, me voy a morir y mis sueños, ¿qué? O sea, ya no soy un chavito, ¿no? Como vivimos en México, ya no soy un jovencito, no soy un adolescente, ¿qué pasó? ¿No? Y a veces hay como un sí, espérate, etcétera, tal. Pero digo, ya tengo 47, o sea, ya este brazo aquí me está doliendo, me tengo que revisar y creo que es por tanto leer, o sea, por tener un libro en la mano, creo que es parte de la postura ya de tanto tiempo. Entonces, no me acomodo con la derecha, pero sí le he dicho, por ejemplo, eso al Señor. Y eso es parte, o sea, un poco para que veamos que es, pues, una fe, una fe concreta, o sea, lo que yo les he dicho, ¿no? Una fe viva y que, como dice San Clemente de Alejandría, tú avanza. La fe te va a conducir.
La experiencia te va a enseñar y la escritura te va a educar. O sea, no hay pierde. Estamos llamados a avanzar, ¿no? Tenemos la conducción por medio de la fe, la enseñanza a través de la experiencia y la educación por medio de la escritura. Porque, como dice San Clemente, y con eso ya acabamos, el logos no se oculta a nadie. Es una luz común, brilla para todos. Y eso creo que es lo fundamental. O sea, ¿en qué medida también nosotros somos una luz común? Una luz para todos, no una luz exclusiva para ciertas personas o para ciertas ocasiones, sino, digamos, una vela pequeñita que no se apaga, que se tambalea, ¿no? Como cuando llevamos una vela, pero que al final, pues, no se, no se apaga, ¿no? Entonces dice, bueno, a veces, ¿no? La unión de muchos, por ejemplo, ¿no? Resulta una única sinfonía, porque el jefe de coro, pues, es el Señor, Él es el maestro, ¿no? Él es el que lleva, ¿no? La integración de todos y cada uno de los elementos, por muy dispares que estén, incluidos pueblos, por ejemplo, ahorita que vemos como tan descompuesto el mundo, pero el director es Él, ¿no? O sea, el director es Él y nada está fuera de control, para Él no. Y eso es parte de nuestra visión cristiana, porque como dice Clemente de Alejandría, el que lleva, ¿no? Las riendas, pues es el Padre, es Dios. Ujú. Y lo único que nos pide, pues es no rechazar la gracia que nos concede. Nada más, no más. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto entonces le dejamos el día de hoy. Espero que tengan una noche muy bendecida, un sueño reparador, un muy buen amanecer con ganas de pedir el desayuno, como decía Chaspegui, que así le gusta al padre, los que duermen a pierna suelta y al otro día tienen ganas de pedir un buen desayuno, ¿no? Como le decía también Santo Tomás Moro, le daba gracias a la comida a la noche y le decía, Señor, danos el pan nuestro de cada día, pues pero que sea algo sabroso, ¿no? ¿No? Algo apetitoso, ¿no? O al morir como él primero enviudó y después se casó, decía, ay, qué ganas tengo de verlas a las dos en el cielo, ¿no? Por eso cuando me muera me entierran en medio de ellas. O sea, aparte también de lo que tenemos, pues que tengamos un desayuno apetitoso y un buen descanso. Mi estimada Olivia, Elizabeth, Omar, Hilda, Lupita, Paola, Clara González, mi estimadísimo Edgardo, y ya creo que vas terminando ahí este, tus obligaciones parroquiales, ¿no? Catequéticas. Esperemos que vayan por muy buen camino, que tengas un buen regreso a casa, que tengan buen descanso. Mañana les envío la clase y que pasen muy buena noche. A usted, profesor, una clase maravillosa nos llegó, la sentimos. Muchas gracias. Que bueno, pues acuérdense de hacer Gracias, luz profesor. común. Gracias. Buenas noches. Gracias por compartir. Gracias Vale. por entrar en tu Bye. corazón. Gracias. Ay, buena noche. Buenas noches. Bendiciones. Chao.